de lo que resta la jornada presentando a nuestros ponentes y siendo como moderador. Entonces, les pido, porfa, que tengan su micrófono apagado para que durante la ponencia no tengamos como esta interrupción y podamos poder escuchar con atención la ponencia y antes de que concluya, a lo mejor poner nuestras preguntas para que puedan ser respondidas por la doctora. Entonces, presento con ustedes a la doctora Marisela Osorio Guzmán. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en modificación de la conducta por la UNAM. Es doctora en ciencias psicológicas y pedagógicas con enfoque en psicología de la salud por la Universidad de los Estados Nápoles Federico II en Italia. Es profesor titular C de la carrera de psicología en FES Iztacala. Imparte materias sobre metodología, procesos estadísticos y psicología de la salud a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido profesora invitada en varias instituciones nacionales y extranjeras de educación superior impartiendo cursos a nivel maestría y doctorado. Es miembro del Colegio de Docentes de la Escuela de Doctorado en Italia y del Padrón de Doctorado y Maestría del Programa de Posgrado de la UNAM. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación reconocidos en la UNAM. Ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fue miembro del registro de CONACYT de evaluadores acreditados en el área 4 de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Bienvenida, doctora Marisela. Muchas gracias por la invitación y realmente es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. He visto a lo largo de la jornada diferentes temáticas que son bastante interesantes y bueno, yo voy a empezar a compartir, pero dice que no está activado. Ya. Listo. Entonces, listo. Estamos. Voy a compartir con ustedes una temática que desde que empezamos a hacer investigación en esta área hemos visto que ha sido un poco descuidada, en el sentido de que tenemos como mucha información acerca de otras áreas, pero la relación de hermanos, entre hermanos, para, digamos, la estructuración de la personalidad de todas las personas ha quedado un poquito fuera. Quizá me parece que dentro de la terapia familiar se aborda más este aspecto, pero desde el área, digamos, en las que he trabajado. ¿Iniciar mi video? Ok. Desde de las áreas que he trabajado, esta parte en la investigación, digamos, cuantitativa ha estado un poco de lado, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar acerca de la relación entre hermanos en adolescencia y cuál es la importancia en la salud, el bienestar y la adaptación de todas las personas. Empezaré comentándoles cuál va a ser el contenido más o menos de lo que vamos a ir viendo. Vamos a empezar analizando las relaciones afectivas. ¿Cuál es la importancia de empezar a analizar las relaciones afectivas? Después vamos a hacer énfasis en el apego entre hermanos, cómo este constructo se convierte en un constructo importante dentro de la psicología para hacer investigación en ellos. Vamos a ver cuáles son las características del apego entre hermanos, los roles de acuerdo a la posición de nacimiento. Sabemos que no se comporta de la misma manera un primogénito como la persona que está en medio y los hermanos pequeños. Vamos a ver también, de acuerdo al sexo del hermano, cómo se van fortaleciendo algunas áreas sociales, cognitivas, etcétera. Y bueno, en esta primera parte de la presentación vamos a ver en qué aspectos de la vida de los hermanos llega esta relación a ser un factor de protección.
Pero por otro lado, también vamos a tratar de analizar cuáles son algunas variables ambientales y factores contextuales que pueden ser desfavorables o que tienen una influencia negativa específicamente en esta relación. Al final me gustaría contarles de una investigación cuantitativa, hacer una invitación directamente a todos los presentes porque hemos trabajado ya desde hace 2 años más o menos en un instrumento que se llama SAI. Tenemos la adaptación para población mexicana y bueno, quizá podamos encontrar ahora nuevas líneas de investigación, ¿sí? Y bueno, al final hablaremos un poquito de las conclusiones. Para empezar entonces, les comentaré que en estas relaciones afectivas, más bien el estudio de las relaciones afectivas se ha incrementado en estas últimas décadas y una aproximación teórica sólida que apoya este tipo de investigación en las relaciones es la teoría del apego de Wolff. Esta teoría nos ha permitido abordar la forma en que las personas establecen sus relaciones afectivas para lograr adaptarse posteriormente a su entorno. En este sentido, también, desde esta teoría, se permite analizar todas las funciones que desempeñan padres, hermanos y más tarde también pares o parejas románticas. Ahora, ¿por qué es relevante hacer una investigación acerca de estas relaciones? Bueno, sabemos que es relevante porque tiene que ver con el desarrollo psicosocial de las personas. También con, si nosotros analizamos estas relaciones afectivas, vemos que tiene que ver directamente con el ajuste social. Las relaciones afectivas también, entonces, van a prevenir sintomatologías psiquiátricas, desórdenes de estado del ánimo y comportamientos antisociales, ¿sí? Entonces, gran parte de la teoría psicológica nos dice, tenemos que tener buenas relaciones afectivas porque esto van a ser factores de protección. Ahora, las relaciones afectivas, les decía, como factor de protección, controlan, más bien nos ayudan a que este desarrollo de los problemas a controlar el desarrollo de problemas en etapas posteriores en el ciclo vital, ¿sí? Ahora, hablando específicamente de lo que es el apego entre hermanos, tenemos que este apego entre hermanos representa una de las relaciones más largas, duraderas e influyentes que se desarrollan a lo largo de la vida. Y desde la infancia, bueno, y en la adolescencia son fundamentales, como vamos a ver más adelante. Un hermano entonces podría representar, o nos dice más bien la teoría, que es una de las primeras figuras de apego. Y estas figuras de apego influyen directamente en el desarrollo psicosocial temprano de los individuos y además también desde la teoría dicen que este vínculo generalmente dura toda la vida. Muchos de los autores que han trabajado en esta rama nos dicen, a lo mejor las parejas se casan y se pueden divorciar, pero este trámite legal entre hermanos no existe, ¿no? Entonces, tienes un hermano y va a ser tu hermano para toda la vida. Ahora, los hermanos, como decíamos, o este vínculo entre hermanos, tiene un papel central en diferentes situaciones. Por ejemplo, son compañeros de vida, son confidentes y pueden ser modelos a seguir. También sabemos que, y lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, son fuentes de apoyo emocional y de seguridad ante diversos conflictos. Sabemos que es de gran apoyo cuando hay dos hermanos que se apoyan entre ellos cuando hay un conflicto parental o también cuando hay algún duelo en familia, los hermanos sirven
de gran apoyo. Es decir, efectivamente, todos los hermanos o estas relaciones entre hermanos son importantes como fuente de apoyo y tienen un papel central también en la vida de las personas. Entonces, estas relaciones van a influir en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social y sobre todo en el desarrollo emocional de los niños, niñas, adolescentes. Y también se ha reconocido a los hermanos como agentes de socialización por sí mismos, ¿sí? Además, estos tienen características específicas, características muy, muy especiales. Entonces, por ejemplo, son relaciones que han sido definidas como emocionalmente fuertes y también sin inhibiciones. Y si todos nosotros nos acordamos del tipo de relación, aquellos que tengamos hermanos o hermanas, por supuesto que tenemos, que convivimos todos los días con los hermanos, sabemos que hay situaciones en las que con ellos podemos hacer cosas que con otras personas no, ¿sí? Y entonces puede haber acompañamiento para dormir juntos. Decía un autor específicamente, al hacer referencia a estas inhibiciones, que todos los sonidos corporales se pueden compartir, ¿sí? Sin inhibiciones con los hermanos, pero no con otras personas, ¿no? Ahora, en segundo lugar, también han sido definidas por ser muy íntimas. Les decía, estos jóvenes pasan mucho tiempo jugando, se conocen en diferentes actividades, pero también comen con los hermanos, juegan con los hermanos, duermen con ellos, se pueden bañar, pueden ir juntos al baño, etcétera, etcétera. Entonces, estas características de ser emocionalmente fuertes, sin inhibiciones y además muy íntimas se comparten directamente con los hermanos. Ahora, como se pasa tanto tiempo con ellos, proporcionan apoyo emocional y también instrumental en el manejo del conflicto. Nos hemos dado cuenta que muchas veces los hermanos menores siguen exactamente los patrones de comportamiento del hermano mayor. Y entonces, bueno, ahí es un modelo específico que está siguiendo y además es lo que sabe, es lo que está aprendiendo en casa, ¿sí? Y bueno, también esta relación nos dicen los autores que es fundamental para entender el punto de vista de otros. Entonces, antes de salir a la escuela o a la calle, ya hay un entrenamiento específico de cómo debo de tratar al otro cuando existen los hermanos. ¿Sí? Muy bien. A partir de esto, decimos, ¿qué pasa conforme van creciendo los hermanos? Vamos a hablar en esta parte estrictamente de un contexto positivo. En estos contextos positivos se caracterizan por intercambios, son complementarios y también cómo enseñar, ayudar y cuidar. Los hermanos mayores, generalmente esa es la función que tienen, ¿sí? Además, se ha investigado de cómo, sin tener una formación profesional, digamos, los, em, los hermanos van regulando sus actividades de acuerdo a la edad del hermano menor. Y entonces los contenidos muy complejos se los van haciendo sencillos para que el hermano menor lo pueda comprender. Bueno, en esta misma relación todavía a nivel positivo tenemos que la diferencia de edad entre los hermanos a menudo puede evidenciar la parte de quién ejerce el poder y quién ejerce el control. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho al principio que vamos a ver los roles de acuerdo con la posición de nacimiento de estos hermanos. ¿Sí? Entonces, los hermanos primogénitos, ya habíamos hablado un poquito, participan en los roles de liderazgo, enseñan, cuidan y ayudan a los hermanos segundos o más pequeños, etcétera, ¿sí? Y les recuerdo ahorita que estamos hablando de la parte meramente positiva, de cuando
una relación entre hermanos es un factor de protección. Los segundos hermanos nos dicen los autores que son propensos a imitar, a seguir, a ser aprendices y a obtener también ayuda y a pedir ayuda de los primogénitos. Mientras que los hermanos más pequeños, bueno, suelen imitar el lenguaje, ya tienen dos modelos ahí, y las acciones del niño mayor, por ejemplo, durante el juego, y ahí es una manera de establecer significados compartidos sobre el transcurso del juego, de la actividad que estén haciendo, etcétera. ¿Sí? Los hermanos entonces aquí demuestran la capacidad de enseñar a otros, a unos a otros, durante un juego o en tareas semiestructuradas. Les mencionaba hace un momento que muchas veces, bueno, hay diferentes estudios que dicen que los hermanos no necesitan una preparación específica para enseñarles alguna actividad o algún juego a los hermanos menores, sino que ellos se adaptan, van adaptando estas actividades a el desarrollo cognitivo y social de los hermanos, ¿sí? Entonces adaptan el conocimiento a la comprensión, a los niveles de comprensión que tienen ahí estas personas. Ahora, es muy mencionado cuál es el rol que tienen los hermanos que están en medio. Y entonces aquí vamos a revisar algunos. Se les ha identificado como buenos mediadores y conciliadores. Frecuentemente van a actuar como un puente entre los hermanos mayores y menores y también llegan a apoyar en la resolución de algunos problemas familiares, ¿sí? Se dice también que los hermanos del medio son flexibles y adaptativos. Al estar en una posición intermedia, digamos que desarrollan habilidades para ajustarse a los roles tanto de los mayores como de los menores. También se dice que estos hermanos del medio muchas veces, al no recibir toda la atención que tiene el hermano mayor o el hermano menor, tratan de esforzarse para hacer una diferenciación, que no sean tomados como los grandes o que no sean tomados como los pequeños, y destacar dentro de la familia con alguna característica específica. A su vez, dicen también que hay como el desarrollo de diferentes habilidades sociales, ¿sí? Y bueno, suelen ser buenos compañeros y apoyo emocional con los otros hermanos. Con los mayores se adaptan a esa situación y con los menores de la misma manera. A lo mejor brindando apoyo, otra perspectiva, otro punto de vista a los mayores y a los menores también de esa manera, ¿sí? Diferentes investigaciones también nos dicen que los hermanos del medio son los que en tiempo de cuidado son los que, digamos, se llevan el premio, son los que más cuidan en diferentes actividades. Cuando se tienen que ir a dormir, hermanos mayores o menores, cuando tienen que comer, cuando tienen que ir al baño, en alguna situación de salud, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos también diferentes roles que desempeñan los hermanos de acuerdo al sexo de cada uno de ellos. Si hablamos, por ejemplo, de nivel de cercanía y apoyo emocional entre hermanos del mismo sexo, dos hermanas o dos hermanos, suelen desarrollar una relación más cercana en el sentido de ser más amigos, siempre y cuando tengamos que no haya mucha diferencia de edad, ¿sí? Entonces, entre hermanos se puede dar mucha cercanía y apoyo emocional. Cuando tenemos hermanos de diferente sexo, pueden presentar una relación más distante, sobre todo en la adolescencia, debido a intereses diferenciados. Pero también en estudios de seguimiento se ha visto que esto cambia ya cuando son jóvenes adultos o ya son más grandes.
En cuanto a competencia y rivalidad, este rol de acuerdo al sexo. Entre hermanos del mismo sexo, la competencia puede ser más intensa, ¿sí? Especialmente en la infancia y la adolescencia, ya que pueden ser comparados entre ellos los logros académicos que tienen o en habilidades de deportes o en habilidades sociales, etcétera. Lo que no pasa entre hermanos de diferente sexo, donde la rivalidad tiende a ser menor, pues cada uno puede ocupar un rol distinto dentro de la familia y no hay necesariamente comparaciones directas. Eh, Siguiendo sobre los roles de acuerdo al sexo, bueno, también nos dice que tienen un papel fundamental en el rol de la socialización y también en captar estas diferencias de género. Entre hermanos del mismo sexo, los comportamientos de género tienden a reforzarse más. Por ejemplo, los adolescentes pueden compartir actividades deportivas, mientras que los adolescentes pueden participar en juegos más relacionados con el cuidado y la comunicación. ¿Sí? Ahora, entre hermanos de diferente sexo puede haber una influencia recíproca en los roles de género, lo que puede generar mayor flexibilidad en la socialización. Aquí podemos hablar que muchas veces eh, los hermanos pueden ser como los modelos a seguir para las parejas de las chicas o saber cómo se juega mucho en el sentido de que cuando las adolescentes tienen hermanos mayores, no nada más las cuidan, sino que les dan como parámetros de en dónde tienen que poner atención cuando estén escogiendo al novio. Ahora, hay estudios muy específicos en el estilo de la comunicación. Aquí se ha visto, por ejemplo, que entre hermanas las interacciones suelen ser más verbales y emocionales, con una mayor tendencia a compartir pensamientos y sentimientos. Esto no se da de la misma manera entre varones, ya que la comunicación puede ser un poquito más indirecta y basada en actividades compartidas en lugar de conversaciones profundas. Pero también vemos qué es lo que pasa con la comunicación entre hermanos de diferente sexo. Y vemos que la interacción puede estar influida por la edad, obviamente, los niveles de socialización. Y en esta parte de la socialización, el hermano mayor puede asumir el rol protector de la hermana menor, pero como les decía, también la hermana puede enseñarle a el hermano cómo tendría que tratar a las chicas con las que empieza a salir. Ok, de toda esta parte que hemos visto, me gustaría subrayar en esta parte cómo la relación fraternal va a ser un factor de protección. Y vamos a ver que estas diferentes situaciones, pero les digo, ahorita estamos en la parte positiva de estas relaciones fraternales. Entonces, esta relación fraternal va a ser un factor de protección en entornos que pueden ser socialmente desfavorecidos, donde los hermanos em, son, se comprometen, ayudan, etcétera, etcétera, a los otros miembros de la familia para salir adelante, ¿sí? Pueden ser también un factor de protección ante padres violentos o ante padres ausentes. Sabemos que con los hermanos se convive todo el día, se come, se está en diferentes situaciones y también se sabe que se pueden enfrentar de la misma manera a estas situaciones de desacuerdo o de violencia entre los padres, ¿sí? En ese sentido, entonces, el contar con una persona que me esté diciendo no pasa nada o vamos a hacer diferentes situaciones es un factor de protección. Y bueno, también, como habíamos dicho antes, como les había mencionado ya, cuando los padres son ausentes, generalmente el hermano mayor toma la batuta para el cuidado de los hermanos.
Ante eventos estresantes, vitales estresantes como el divorcio o la constitución de nuevas familias tras el divorcio, también el tener un hermano, el apoyo de un hermano puede ser o puede facilitar estas transiciones, ¿sí? De la misma manera, si hay alguna enfermedad, ya sea del padre, de otros hermanos o de abuelos, en los miembros de la familia, si se tiene el apoyo fraternal, se puede pasar de mejor manera esta situación. Se habla también de la muerte de alguno de los padres y la muerte de familiares cercanos, abuelos, tíos, etcétera. Y también entre los hermanos se pueden apoyar cuando hay la pérdida de algún miembro de la familia. Pero, desgraciadamente, también podemos tener variables ambientales o factores contextuales desfavorables que pueden afectar de forma negativa esta relación. Y entonces, de la misma manera que vimos ahorita que un bajo nivel socioeconómico puede fortalecer esta unión entre los hermanos, esta misma característica puede ser desfavorable para que este vínculo se realice. Entornos sociales y culturalmente deprimidos también pueden ser factores que determinen que la relación entre los hermanos se lleve de manera negativa. Y bueno, el conflicto parental o divorcio de los padres, sobre todo cuando se empiezan a ver estas lealtades divididas o cambios en la convivencia que afectan su vínculo fraternal. ¿Sí? Cuando se dan situaciones, por ejemplo, de divorcio y se les pide a los hermanos decidir con quién quieren seguir viviendo, etcétera, etcétera, esto puede ser un factor para que este apego entre los hermanos se vea fracturado. Bueno, también en la llegada de padrastros o madrastras o nuevos hermanos, esto puede ser un factor de riesgo para que esta convivencia no sea la más adecuada. Cuando hay violencia intrafamiliar o abuso, decíamos antes, esto puede ser un factor de protección, pero en este caso lo podemos ver como que se pueden generar dinámicas de miedo o desconfianza e incluso la reproducción de patrones agresivos entre hermanos, ¿sí? Si vemos que todos en la familia se llevan con golpes, bueno, entre ellos se puede empezar a presentar la misma situación. Ahora, otra de las situaciones, y se trata mucho en terapia, es estas diferencias marcadas en el trato parental. Cuando hay favoritismo hacia uno de los hijos, esto, por supuesto, tiene una repercusión en ese vínculo entre ellos. Cuando hay comparaciones constantes de la misma manera o cuando la aplicación de normas no es justa ni equitativa, ¿no? Cuando siempre está favoreciendo a uno de los hijos. Todo esto, todas estas variables entonces pueden generar resentimiento y rivalidad entre los hermanos que lleva de alguna manera a fracturar esta relación. Ahora, siendo campo más de mi especialidad, me gustaría hablarles de este campo que vemos aquí, la presencia de enfermedades crónicas o discapacidad en uno de los hermanos. Cuando pasa esto, y estamos hablando ahora del lado negativo, cuando un hermano requiere mayor atención médica o cuidados, generalmente los otros hermanos se sienten abandonados o se sienten desplazados. Y muchas veces hemos visto que pueden asumir responsabilidades no adecuadas para su edad. Por ejemplo, empezar a irse solos a la escuela o empezar a hacer compras o empezar a preparar de comer, etcétera, etcétera. Pero esto pasa cuando hay una enfermedad crónica o alguna discapacidad y los padres están volcados en el paciente en este caso, ¿sí?
Sobre esto, entonces, hay que hacer, cuando se llega a terapia, hacer como una mención específica de cuáles son las actividades o cuáles son la situación específica de la familia. Ahora, diferentes investigaciones también han determinado que los hermanos pueden ser, y así lo manejan ellos, como una influencia negativa. Entonces, en una investigación muy reciente del año pasado, la Universidad de Michoacán sacó un estudio donde decía que hay muchos indicios, están correlacionadas muchas variables que nos dicen que cuando los hermanos pueden ser modelos para que los hermanos más pequeños o también los más grandes empiecen con el consumo de alcohol. Y generalmente en estos modelos que veíamos al principio, se dan si un hermano mayor está tomando, está fumando, está vapeando ahora o está consumiendo algunas sustancias nocivas, puede invitar incluso a los hermanos. Entonces, estos autores, Padrós en 24, nos está diciendo eso. Los hermanos también pueden ser modelos negativos para desarrollar algunas conductas de riesgo, ¿sí? Eh, Otros autores, en este caso Patterson, también haciendo una investigación a profundidad, se pudo dar cuenta que los jóvenes siendo modelos pueden llevar a los hermanos a desarrollar conductas delictivas, ¿sí? Y bueno, también estos comportamientos agresivos o antisociales son reproducidos por los hermanos. Y les digo, aquí no importa si son mayores o menores. En México tenemos como una situación bastante em, pesada, digamos, a nivel social, donde podemos ver esto que algunos investigadores nos han comentado, esta influencia negativa de las relaciones fraternales. Y básicamente ellos dicen son relaciones que desde el origen son conflictivas porque entre ellas no sirven para hacer una regulación emocional, no hay empatía, no hay resolución de conflictos de manera adecuada, digamos, no con la violencia. Y bueno, todo esto puede contribuir a la aparición de sintomatología ansiosa o dificultad para relacionarse. Y bueno, tenemos varios casos como este que les ilustro donde nos damos cuenta de ello. ¿Sí? Ok, respecto a la investigación que se hace en el campo, les comentaba al principio que fuimos invitados hace 2 años a realizar una investigación específicamente entre los hermanos y bueno, nos dimos cuenta que en México había poca investigación acerca de esto. Y sabemos que cuando vamos a investigar algún constructo, lo primero que tenemos que hacer es adaptar y validar algunos instrumentos que evalúen exactamente el constructo que queremos. Y en este caso era el vínculo entre hermanos, ¿sí? Ahora, el instrumento que nos propusieron es el SAI, que es el Inventario de Apego entre Hermanos. Y entonces decidimos hacer una adaptación de este inventario para población mexicana. Este inventario, les cuento un poquito, se deriva directamente de otro instrumento que mide apego con padres y pares, padres y amigos. Y entonces varios autores a nivel mundial nos decían, bueno, es que no sabemos por qué se hace tanta investigación de apego con padres y con amigos o familiares, etcétera, y los hermanos se han dejado como un poco de lado. Cuando se hace esta propuesta de investigación, se dice que se parte de la hipótesis de que el vínculo con los hermanos va a ser muy parecido a aquel vínculo de apego con los padres y con los pares o con los amigos.
Y entonces se parte de esta investigación. Después, algunos otros investigadores, Noel, por ejemplo, dice, bueno, sí, puede ser que este apego sea similar, pero va a tener sus características específicas y a partir de eso es que nosotros empezamos a hacer la investigación. Este es el trabajo que publicamos hace 2 años, que pongo a disposición de todos ustedes. Porque al final viene así como que la propuesta hay que seguir haciendo investigación acerca de esto y este instrumento ya está aprobado, ya está publicado y podemos hacer uso de él, ¿sí? Les decía entonces que no habíamos encontrado bibliografía respecto a la medición de este constructo. Y entonces decidimos, junto con estos investigadores, adaptar bueno, sí, adaptar y validar a la versión mexicana. Estos son algunos ejemplos de los reactivos que contienen. Entonces, por ejemplo, me gusta conocer la opinión de mi hermano sobre cosas que me preocupan, o mi hermano me ayuda a hablar de mis problemas, o mis hermanos se interesan en mi punto de vista, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, son 25 ítems, ahorita más adelante les cuento. Nosotros aplicamos esta versión del instrumento y bueno, ya sabemos, hicimos todo el procedimiento, traducción, retraducción de los ítems y algunas recomendaciones muy específicas de los autores que ya habían hecho esta adaptación para Italia, por ejemplo, o para Francia y también para Alemania. Y bueno, siguiendo algunos criterios estadísticos muy precisos. El análisis de datos, bueno, empezamos con un análisis factorial exploratorio y después un confirmatorio, del cual surgieron 3 factores específicos, ¿sí? Entonces, de estos reactivos, nos dimos cuenta que en México las relaciones entre hermanos tienen 3 dimensiones. La primera era la comunicación. En esta subescala se evalúa la calidad y la frecuencia de la interacción verbal y emocional entre los hermanos, ¿sí? Básicamente se centra en cómo los hermanos comparten pensamientos, sentimientos y experiencias, así como en la apertura y sinceridad de estas interacciones, ¿sí? Al final, si tenemos puntajes altos, nos dice que una buena comunicación va a ser fundamental para fomentar vínculos afectivos sólidos y saludables entre los hermanos. Después de esto, tenemos un segundo factor que es el de confianza. Aquí mide el nivel de seguridad emocional que los hermanos sienten el uno hacia el otro. Incluye esta capacidad de confiar, del apoyo mutuo, etc. Entonces, aquí un alto nivel de confianza nos va a permitir ver estos vínculos más fuertes y facilitadores también de relaciones saludables, donde los hermanos se van a sentir cómodos entre ellos compartiendo sus preocupaciones y alegrías. Pero, como lo habíamos visto también a lo largo de la exposición, tenemos esa otra parte negativa que en este caso se llamó alienación. Y en esta subescala se centra en sentimientos de desconexión y distanciamiento entre hermanos. Evalúa factores que pueden contribuir a la percepción de que no hay una relación cercana y que hay conflictos emocionales, ¿sí? En esta parte de alienación, un alto puntaje en esta subescala podría indicar problemas de comunicación, conflictos no resueltos o falta de apoyo emocional entre los hermanos. Es decir, este instrumento nos sirve para ver también el tipo de vínculo que se presenta entre los hermanos, ya sea positivo, pero también negativo. Entonces, estas subescalas en conjunto nos van a proporcionar una visión integral de la relación de apego entre los hermanos y nos ayudan también a identificar cuáles son las fortalezas o áreas en las que se tiene que poner atención para mejorarlas. En cuanto a lo estadístico, bueno, tenemos una confiabilidad general de 0.87, la comunicación 0.94, confianza también,
Alienación tenemos 0,77. Sobre este punto tenemos que hacer más investigación. Y bueno, les cuento así brevemente. Empezamos, diferentes autores decían que esta relación entre hermanos era unidimensional. De hecho, en algunos países europeos, así se ve la relación entre los hermanos. En otros resultó que es bidimensional y en México es tridimensional, con estas características que les dije: comunicación, confianza y alienación. ¿Sí? Eh, ya para ir cerrando, se considera entonces que este instrumento puede ser una importante herramienta para la evaluación y estudio de las relaciones de apego específicamente entre hermanos. Y aquí les cuento que estamos compartiendo con mucho gusto el instrumento porque necesitamos hacerlo con más población. Nosotros lo dirigimos a adolescentes, sí, pero principalmente a estudiantes universitarios. Y entonces queremos que este instrumento se conozca para que sea, sí, objeto de estudios específicos con poblaciones específicas también, pero sabemos que por las características psicométricas se puede utilizar también a nivel de terapia. Y entonces decir, bueno, vamos a hacer una evaluación, vamos a estar aquí toda la familia, vamos a ver una evaluación específica y el mismo instrumento nos dice cuáles son las áreas en las que se puede fortalecer y hacer una intervención específica. ¿Sí? Y bueno, les repito que con asombro a veces decíamos: es una relación tan importante esta entre hermanos y no sabemos por qué la mayoría de la investigación se ha enfocado a la relación con los padres o compañeros y parejas, pero siempre esta relación se ha dejado un poquito fuera dentro de la investigación, porque sé que en terapia familiar a lo mejor son puntos que constantemente se abordan, pero en investigación es de esta manera. Eh, Me parece que con esto termino. Sí, muchas gracias por la atención. Aquí está mi contacto, con mucho gusto. Eh, les, les vuelvo a mostrar, acá está la publicación. Y todos aquellos que quieran hacer investigación con el instrumento, les digo, estamos en toda la disposición para poder compartirlo. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le voy a leer unas preguntitas que tenemos aquí en la sala de chat del Zoom y después me voy a las de Facebook. La primera sería, ¿podría por favor compartir el autor que sustenta la teoría de los roles de los hermanos? Les decía que este instrumento sobre todo se basó en la teoría del apego de Bowlby, pero sabemos que también desde la terapia familiar se ha trabajado mucho esta parte de los vínculos y hay investigación específica donde se analizan cuáles son los roles de cada uno por la edad, por el género, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí. Ok. La segunda dice, ¿de qué manera puedo acompañar un duelo provocado por la falta de un hermano? Un segundo. En un vínculo muy fuerte entre dos. Ok, cuando serían, por ejemplo, tres hermanos y quedan dos para acompañarse por la pérdida de uno. Esta es la... Entiendo que es más bien un vínculo de dos hermanos que fallece uno y queda el otro. Es que no hace como tanta referencia, solamente pone eso. Ok, perfecto. En este caso, bueno, se queda sola la persona y bueno, se tiene que tratar si es que lo requiere, porque partimos también de que el duelo no es una patología psicológica, sino es un proceso normal. Si requiere apoyo, entonces, bueno, tendrá que ir a terapia. En el sentido, algunos estudios nos dicen que cuando
son tres, por ejemplo, y uno de ellos fallece, entre ellos se hacen como fuertes. Hay muchas actividades, entre ellos pueden empezar a recordar cómo jugaban con el hermano que ya no está. Incluso puede haber situaciones en las de confrontamiento y decir, no, es que tú no lo querías o tú sí lo querías, etcétera, etcétera. Pero siempre este vínculo les va a servir para de apoyo. Está ahí alguien más que ha vivido todo lo que yo he vivido con el hermano, si es que ha estado enfermo, etcétera, etcétera. Hemos salido juntos. Bien de esa situación y bueno, ahora queda apoyar, ¿no? Entonces, sería esa parte. Ok. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa con los apegos? Vínculos cuando es un hijo único de casa. Ves que es la mayor parte de la población cuando solo existe un padre y no hay hermanos. Ok, en este sentido se hacen los vínculos directamente con los padres, puede haber primos, puede haber amigos, pero digamos el tema principal que es el vínculo con hermanos, pues en esta situación no se podría dar, ¿no? Pero generalmente estos vínculos se pueden desarrollar con los padres, como se sabe. Ok. ¿Cuál sería el papel de los padres en relación alienada entre hermanos? Ok, aquí decíamos, en la parte negativa, decíamos, si los padres tienen preferencias, si los padres no tienen reglas iguales para todos, si los padres están atacando siempre a una persona y al otro no, ahí, o sea, esa situación necesariamente tiene que ver con esta parte de alienación. Van a hacer que esa relación que puede ser tan fuerte se rompa al final. Y ya decíamos en esta parte de los elementos que llegan a fracturar esas relaciones, estaban presentes todas estas situaciones que les acabo de repetir, donde los padres tienen esa mala función, digamos, ¿no? Esa situación que llega a afectar, les repito, esa relación que es para toda la vida y que es íntima y que además es muy fuerte emocionalmente. Ok. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una cuando no hay una relación cercana entre hermanos de 9 y 14 años, donde hay agresiones físicas y verbales? Eh, bueno, si se da así generalmente, digamos que en los primeros años no tuvieron la oportunidad de desarrollar como estas relaciones positivas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya hay una ruptura ahí, ya no hay una identificación, aunque muchas personas dicen que ese tipo de relaciones, si se va a terapia y todo eso, puede cambiar en la vida adulta. En la vida adulta se pueden recuperar muchos y de hecho hay muchas personas que dicen es que de niños con mis hermanos nos llevábamos pésimo, pero a partir de un evento específico empezó a mejorar la relación. Entonces, bueno, si no se llevan bien, puede ser también factores de la edad, porque decíamos que si no es muy amplio esta diferencia de edad, puede pueden ser cómplices, puede haber un desarrollo muy específico en la comunicación, el apoyo y todo eso. La diferencia de edad puede llegar a ser un factor de riesgo, aunque les comento que también se ha estudiado que ya en un periodo de la adultez, ya cuando son jóvenes adultos o adultos, las relaciones pueden cambiar. ¿Sí? Ok, también nos llegan felicitaciones para usted y dice, felicidades Marisela, como sabes usamos la teoría de sistémica para trabajar con familias y me interesa mucho el instrumento que han desarrollado para evaluar los vínculos fraternos. ¿Cómo podemos conseguirlo? Lo manda la doctora Luz de Lourdes. Yo se lo llevo hasta su cubículo, con muchísimo gusto. Claro Ok. que Y tenemos, ¿Dónde está su cubículo, Marisela, de Luz de Lourdes? no sé, yo lo encuentro, doctor.
Ah, sí, afortunadamente tengo contacto con la doctora, entonces sí la puedo localizar. Y bueno, también se los puedo compartir a Maps. Sí, de todos modos, la publicación ahí está, se puede conseguir sin ningún problema. No somos de los autores que pone así como requisitos para el uso. Ahí está, dio resultado con población mexicana, entonces hay que usarlo, por favor, ¿no? Considerando el instrumento, tenemos una pregunta. Dice, ¿contemplaron la relación entre medios hermanos? En este instrumento específicamente no se hizo distinción entre hermanos o medios hermanos. A ellos se les preguntó, a las personas que participaron, se les pidió que hicieran referencia a alguno de sus hermanos. Después nos dimos cuenta que eran familias reconstruidas o medios hermanos también, pero ellos, los participantes, lo reportaron, nada más estaban diciendo, no es medio hermano o no, sí, sí, no, es mi hermano y voy a reportar cómo me llevo con esa persona. Sería muy interesante, doctora Estela, a lo mejor hacer una investigación específicamente con medios hermanos y ver cómo está esta relación. Sabemos que en esos matrimonios reconstruidos, si se manejan bien las reglas, los límites, si hay un trato igualitario entre los hermanos, se desarrolla la relación como con los hermanos de sangre. No hay ninguna situación que lo pueda, que, que, que impida esta relación, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Marisela. Creo que Mucho nos gusto. deja muy claro que tenemos que voltear a ver estos vínculos que de repente no se investigan, no se toman en cuenta, pero que la realidad es que también son una red de apoyo para una persona que tiene un hermano, ¿no? Y como también pusieron en una pregunta, podemos ver que ahora ya son hijos únicos y entonces buscan tener otro vínculo con el padre, con el que tenga mayor afinidad. Entonces, me dejó pensando bastante cosas que se tienen que trabajar porque la relación de repente solamente pensamos que es mala entre los hermanos, ¿no? Y hay una rivalidad fraterna, pero no vemos la parte positiva. Y creo que tenemos que pensar la parte más positiva que negativa en estos vínculos. Muchísimas gracias. Y sobre todo, ya con esto cierro, es una relación, como decíamos al principio, que dura toda la vida. Y entonces, ahí hay que empezar a ver qué está pasando, ¿no? Y también trabajar para que la influencia que tengamos de estos modelos, que además convivimos con ellos, nos bañamos con ellos, dormimos con ellos, etcétera, etcétera, en estas relaciones de intimidad, que se vayan al lado positivo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante, Marisela, muchas gracias. Muchas gracias. Ok.